conmigo, Dios es increíble. Si Él es increíble, pues denle un aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito el Señor. ¿Saben que nosotros hemos estado haciendo, hemos estado orando, hemos estado ayunando para el fortalecimiento de la iglesia, fortalecimiento de cada uno de los conquistadores? Muchas veces nosotros nos sentimos débiles, ¿verdad? Llegan enfermedades, llegan problemas de salud que muchas veces nosotros no estamos esperando, pero dice la palabra de Dios que un nudo de 3 dobleces no rompe fácil. O sea, que en la unidad de la iglesia está nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Bendito el nombre del Señor. Pues vamos al libro de Juan, capítulo, vamos al 19. Bendito el Señor. Ese tema que acabamos de interpretar, Ministerio de Alabanza y Oración Libre, Cristo nos ha hecho libres. Parece muchas veces inverosímil, ¿verdad? De que una muerte nos traiga libertad, ¿verdad? Que una muerte nos traiga la victoria, que una muerte nos traiga el triunfo. Humanamente hablando, cuando hay una muerte, hay tristeza. Cuando hay una muerte, la palabra muerte significa separación. Diga conmigo, separación. Y es la separación, ¿verdad? Porque nos separamos. Pero en este caso, Cristo hace 2000 años fue al Calvario con un propósito. Y hoy nosotros celebramos esa victoria de el Cordero Santo de Dios en el Gólgota. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al libro de San Juan, capítulo 19. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían en tono de burla: salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Padre amado, en esta mañana yo quiero adorar y glorificar el nombre tuyo, porque solamente tú mereces gloria, alabanza, la adoración, Rey de Reyes. Y con esa corona de espinas te hiciste Rey por siempre y para siempre. Hoy nosotros celebramos la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el manto de púrpura te cubriste, porque la púrpura significa realeza, linaje. Gracias, Señor, porque hoy celebramos la resurrección de aquel que vino a entregarse por cada uno de nosotros. Adoramos y glorificamos tu nombre, Señor. Añade bendición a tu bendita y santa palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Amados, nosotros vemos un panorama
que puede ser un panorama triste y cruel. Vemos un panorama donde hay un hombre revolucionario. Diga conmigo, revolucionario. Revolucionario, ¿por qué? Porque vino a revolucionar un sistema religioso, vino a cambiar paradigmas, vino a cambiar una estructura religiosa que había sido establecida durante miles de años. Y cuando Jesús aparece en el panorama, choca con una pared, choca con la pared de los fariseos, los saduceos, los celotes y las autoridades romanas. Choca con esa pared social, político-religiosa, porque los cambios siempre traen confusión. El ser humano, cuando aparecen cambios drásticos en el ambiente, nosotros reaccionamos con una negación, porque somos así. Nos acostumbramos a algo y dentro de esa costumbre nos queremos quedar ahí. Pero Cristo vino con un mensaje de poder. Diga conmigo, de poder. No era meramente un mensaje de palabrería, sino que era un mensaje que venía directamente del cielo, que venía directamente del Padre. Por eso las manifestaciones extraordinarias de un Dios todopoderoso manifestada a través de un hombre, a través de Jesús hombre. Y por eso Cristo comenzó a romper toda esa estructura político-religiosa que existía. No todos aceptaron esto. No todos entendieron el mensaje de Jesús. Hoy día, 2000 años después, no lo han entendido. Por eso nosotros vemos un pueblo judío, el pueblo de Israel, que todavía no ha entendido que el Mesías vino y ellos no lo reconocieron. Hoy día nosotros tenemos en el mundo, tenemos personas que somos los gentiles, los que no somos de origen judío, que todavía no han entendido, que viven una vida todavía esclavizada, viven una vida todavía en opresión del pecado, sin esperanza de salvación. Hoy han sido engañados por un sistema religioso vacío. Hoy han sido engañados por religiones paganas que predican lo que vino Cristo a combatir. Bendito el nombre del Señor. Jesús vino a romper esa estructura religiosa que solamente no perdonaba pecado ni daba salvación, sino que cubría, sino que escondía el pecado de la humanidad. Pero en el corazón del Padre una palabra de amor. El Padre quiso enviar a su único Hijo, el único, el unigénito Hijo de Dios, el Altísimo, el Sublime, el Eterno. Y cuando Él decide enviar a su Hijo a la tierra para que naciera con un cuerpo humano, las huestes espirituales en el cielo se alborotaron y dijeron: ¿para qué vas a mandar al Hijo tuyo allá? Y uno de ellos fue el enemigo, el mago, que todos conocemos. Y todo esto se arma una revolución en los cielos. Pero esa revolución tan solo no se armó en los cielos, sino que se armó en la tierra. Y nosotros vemos que hay una controversia. Vemos que hay planes para destruir lo que Dios en su corazón decidió para la redención, la restauración, el perdón de pecado a la humanidad. No entendieron. A su pueblo vino, a los suyos no les recibieron.
porque Dios mandó solamente a los judíos. Y nosotros vemos cómo el pueblo judío reacciona de una manera violenta a esta prédica de Jesús, porque Él fue un revolucionario. Él vino aquí y cambió toda la religiosidad, porque en la religión no hay salvación, en la religión no hay restauración, en la religión no hay perdón de pecado. Por eso nosotros decimos hoy día, no somos religiosos. Diga conmigo, no soy religioso. Tengo una relación con el Padre. Dígalo, tengo una relación con el Padre. ¿A través de quién? De Jesús. Y vemos que el ministerio de Jesús se desarrolla en esta área del Medio Oriente. Y se levantan los fariseos, los religiosos, que tenían una estructura arraigada de rituales, una estructura que realmente no podía salvar la humanidad. Por eso hoy en la palabra de Dios vemos que se le llama a Jesús el Cordero inmolado de Dios. El Cordero inmolado de Dios, que quita el pecado del mundo. Y nosotros debemos entender algo, iglesia, es que esa muerte, que para muchos fue algo cruento, pero debía de pasar, porque estaba dentro de los planes del Padre. Y cuando Dios decide, dice, tú vas para allá abajo. ¿Cómo, Padre? Yo, sí, tú vas a ser el Cordero que yo te voy a mandar. Cuando Abraham le dice a su hijo Isaac, le dice, vámonos al monte Moriah, porque debemos ofrecer sacrificio. Ellos van y cargan la leña. Cuando llegan al monte allá arriba, aleluya, Isaac le dice, Padre, ¿dónde está el sacrificio? Hijo, tú eres el sacrificio. Y allí sube la palabra pronunciada por primera vez en la Biblia: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Diga conmigo, Jehová Jireh. Cuando usted oiga esta palabra, Jehová Jireh, significa que Dios va a proveer. Aún en los momentos de dificultad donde usted se encuentra, Jehová Jireh. Aún en los momentos difíciles, Jehová Jireh. El Dios de la provisión es el Dios tuyo, es el Dios mío, es el Dios que proveyó en ese momento un cordero. Y qué doloroso sería para el Padre, bendito el nombre de Jesús, enviar a su único hijo a morir por sus enemigos, a morir por aquellos que lo traspasaron, porque Cristo murió por ellos, a morir por aquellos que lo escupieron, porque Cristo murió por ellos, a morir por aquellos que se burlaban, porque Cristo murió por ellos, a morir por aquellos que esa noche en el pretorio, cuando fue tomado como un vil ladrón, como un vil delincuente, Jesús mismo le dijo: yo estuve en medio de ustedes y me vienen esta noche a buscar como si yo fuese un ladrón, como si fuese un delincuente. Y Judas le dio un beso en la mejilla. Bendito el nombre del Señor. Y Jesús, en su misericordia, no profirió palabra, sino que enmudeció y se quedó callado, porque sabía lo que venía, sabía que había un plan. Se lo llevaron al pretorio, aleluya, y esa noche Pedro lo seguía y los discípulos se dispersaron porque tuvieron miedo.
¿Cuántas veces la iglesia hoy día de Cristo tiene miedo y se aleja de lo que los persiguen y los vituperan por el nombre de Jesús? Jesús dice en su palabra: bienaventurados aquellos que por mi causa os persigan y digan toda clase de males, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Bienaventurados aquellos que son limpios y mansos de corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. Es lo que hoy nosotros debemos entender. Aleluya. Pedro, que tenía un temperamento colérico, uno de los discípulos más violentos, al igual que el apóstol Pablo, le dijo: Señor, pero tú eres el Hijo de Dios, escápate de ahí. Jesús le dijo a Pedro: cállate, apártate de mí, Satanás, porque es necesario que lo que voy a hacer sea cumplido. Si Cristo no hubiese ido a la cruz, si Cristo no hubiese pasado por lo que pasó, hoy nosotros estuviésemos condenados, porque no había redención para el hombre, no había salvación, no había perdón de pecado. Se sacrificaba una vez al año. El sumo sacerdote entraba al tabernáculo o al templo y ofrecía y mataban un cordero. Aleluya. Pero esta sangre derramada del cordero solamente podía cubrir los pecados del pueblo. No había un perdón absoluto, sino que cubría los pecados del pueblo. Y una vez al año este sacerdote entraba y ofrecía sacrificio y libaciones delante de Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero que el Padre estuvo a abolir, diga conmigo, abolir. Miren, cuando una persona es sometida a la acción de la justicia por algún delito o pecado que haya cometido, se necesita un juicio, se necesita un abogado defensor, porque los fiscales siempre van a estar ahí para acusar. Bendito Jesús. Lo dice la palabra que Jesús se enfrentó solo y fue solo al Gólgota. Se enfrentó solo a la muerte porque él sabía humanamente a lo que se iba a someter. Y la muerte de cruz era la muerte más horrenda. Más horrenda. Esa muerte solamente pasaban por ese tipo de muerte los violadores, los asesinos, los delincuentes más bajos y vulgares. Y por eso la palabra de Dios dice que él se hizo maldito, porque todo aquel que muere en un madero se hace maldito. Por eso hoy día yo no llevo cruz, como muchos llevan cruces. ¿Por qué? Porque el madero significa maldición. El madero significa maldición. Porque ahí murió Cristo. Ahí murió el Cordero de Dios. Y cuando Él va por lo que hoy nosotros conocemos como el Vía Crucis, la vía dolorosa, Jesús no había podido dormir esa noche. Había sido torturado, había sido golpeado, 40 latigazos menos uno. Su espalda fue desgarrada. Dicen los médicos y los científicos que analizan la muerte de Jesús, la flagelación violenta que sufrió el maestro.
la flagelación violenta que sufrió Jesús, el maltrato que el Maestro sufrió en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Por ti y por mí. Él no merecía esa muerte de cruz. Él no merecía morir una muerte tan cruel y sin fuerzas. En el camino del Vía Crucis y del Calvario, Jesús cae porque le pusieron un madero que era muy pesado, y Él cargó ese madero por ti, y lo cargó por mí, y lo cargó por sus enemigos, y cargó ese madero pesado para que hoy la iglesia tenga victoria, para que hoy tú puedas venir y reunirte y celebrar lo que Él hizo, celebrar en dolor, celebrar, aleluya, la victoria del Cordero de Dios. Pero es necesario que la iglesia entienda, porque lamentablemente solamente nos recordamos del Vía Crucis un día como hoy, domingo de resurrección. Pero la resurrección de Cristo debe estar presente cada día de nuestras vidas. Por eso dice el apóstol Pablo que cada día el hombre interior debe ser renovado, para que nosotros podamos entender el misterio. Aleluya. No entendemos todavía la magnitud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, una obra redentora que fue única, una sola vez y para siempre. Aleluya. La obra que Él hizo en la cruz del Calvario, den un aplauso a Él. Él se merece más que eso. Aleluya. Él, siendo el Hijo de Dios, cayó. Los soldados, al ver que Jesús estaba desmayado, prácticamente sin fuerzas, drenado, imagínense ustedes el estrés mental que tendría el Maestro, la presión que él tendría, sus fuerzas drenadas, su espalda con sus costillas fuera. Literal, iglesia, literal. Porque cuando los soldados romanos daban latigazos, no piense usted que estaban pensando en lo que el reo estaba sufriendo. El látigo romano era un látigo que estaba compuesto por flagelos, y cada flagelo de esos tenía bolitas de hierro, y en sus puntas tenía hueso de animal. Cuando golpeaban, desgarraban la carne. Bendito el nombre del Señor. Y cada vez que le daban un latigazo al Maestro, su carne era desgarrada. Imagínense ustedes la escena dantesca. Imagínense ustedes la escena de dolor del Maestro recibiendo cada latigazo. 40 latigazos menos uno era la ley. A un inocente. Pero Él fue y lo decidió por amor, para que la iglesia de hoy, 2000 años después, pueda decir: soy libre y soy justificado a través de la sangre de Cristo. Hoy nosotros celebramos victoria a pesar del dolor de Él en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Santo es tu nombre, precioso y bello Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Y cuando llega
al monte de la calavera. Allí dice la palabra que él, imagínense y piénsenlo como si fuese una película. Cristo llevado al madero, sus manos traspasadas por clavos de más de 4 pulgadas, no clavos como nosotros vemos ahora, clavos del gordo de uno de mis dedos y como de ese tamaño. Amados, algo espantoso, algo doloroso. Dice la ciencia y los médicos que por aquí pasa uno de los nervios principales. Cuando estos nervios son perforados en las manos del maestro, provocan un dolor indescriptible. Cuando los soldados romanos clavan al maestro, agotado, cansado, con el pecado de un mundo entero encima, el pecado de la humanidad, de lo que habían nacido y de lo que estábamos por nacer. Y los soldados inmisericordes le traspasan las manos al maestro y le traspasan los pies con clavos de acero. El maestro, dentro de su dolor, tenía el nombre de cada uno de nosotros y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos, Señor, porque ellos no saben lo que están haciendo. Pero yo sí sé lo que estoy haciendo. Y dice la palabra que cuando la cruz del Calvario es levantada, el cuerpo del maestro se inclina por el peso. Y allí sucede un evento. Y es que cuando el peso del maestro se apoya sobre sus manos, el cuerpo tiende a irse un poco hacia adelante. Esta presión hace que el maestro, oh, gloria a Dios, su pecho se contrae y sus pulmones comienzan a colapsar. Le falta la respiración. Más la burla de los soldados que se rifan entre ellos la ropa del maestro. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Santo el que vive para siempre. Y dice la palabra que él, dentro de su desesperación, dijo: tengo sed. Uno de los soldados, burlándose de él: tráiganle vinagre ligado con mirra. Era una mezcla amarga. Y le pasan por sus labios una esponja con mirra y vinagre. Y Jesús hace así. Y en esta agonía, en este monte de la calavera, en el monte de Gólgota, donde había a la derecha un ladrón y había a la izquierda otro ladrón. Por eso dice la palabra que fue contado con los ladrones, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él dijo: yo pudiese orar a mi Padre para que mandase legiones de ángeles y destruyeran a todos estos, pero no lo voy a hacer por amor a mi pueblo, por amor a aquello que yo ya escogí de antemano, desde antes de la fundación del mundo, el cual tu nombre estaba escrito allí, el nombre tuyo estaba allí, y Cristo
Cristo lo llevó en el madero, en la cruz del Calvario, y dijo: voy y estoy muriendo por cada uno de ellos que aún no han nacido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y en el momento cuando los soldados le piden a Pilatos, porque aquellos que crucificaban lo dejaban morir ahí en la intemperie, para que las aves del cielo vinieran y se alimentaran de esos cadáveres. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que ni uno de sus huesos fue roto, porque así había sido establecido por Dios. Le quebraban las rodillas para que muriesen más rápido, porque los soldados no querían estar ahí el día entero. Pero vamos a quebrarle las rodillas. Aleluya. Pero ya había sido profetizado de que ninguno de sus huesos sería quebrado, de que ninguno de sus huesos que sería quebrantado. Cristo en su agonía humanamente dijo: Lama Sabatani, Lama Sabatani. Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Jesús, en su condición humana, iglesia, sentía el mismo dolor, aún siendo Dios. Sentía la misma presión, el mismo estrés, la misma carga de cualquier ser humano. Pero esta carga había sido magnificada, porque al ser Él el Hijo de Dios, pesaba sobre todo el pecado de la humanidad, todo el pecado nuestro pesaba sobre el Hijo de Dios. Y esto tenemos que entenderlo, iglesia. Tenemos que entender que Él estaba pagando un rescate. Él estaba pagando lo que a cada uno de nosotros nos correspondía hacer. Él estaba pagando el rescate de que hoy nosotros tenemos la libertad. Hoy nosotros tenemos y podemos disfrutar de la salvación gratuita, de la salvación por gracia, que es por su misericordia, que es por su amor, que es por su gracia, porque nada de lo que nosotros pudiésemos hacer podríamos alcanzar salvación y redención y perdón de pecado. Bendito el nombre del Señor. Y en ese momento que Cristo estaba en la cruz, Él le dijo: Señor, consumado es. Y ahí expiró. Ahí expiró. Pero en el mundo espiritual estaba ocurriendo una revolución que usted ni se imagina. En lo espiritual, los soldados no estaban viendo, pero había algo en el ambiente que estaba ocurriendo. Satanás estaba presente allí porque pensó que había vencido. Los demonios principados, gobernadores de las tinieblas, estaban regocijando y estaban celebrando la victoria de ellos sobre Jesús. Aleluya. Por eso dice la palabra que el acta de decreto que pesaba en contra de la iglesia, se levantó un acta y dijo: hay un acta de decreto, hay un papel, hay una legalidad por la cual
la humanidad me pertenece a mí, dijo el diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque ellos pensaban que Jesús se iba a quedar en la tumba. Ellos pensaban que Cristo no iba a resucitar, como había sucedido con muchos líderes espirituales. Pilato en una ocasión dijo: bueno, déjenlo. Luego Agripa dijo: déjenlo, porque así como Jesús se levantaron muchos y fracasaron. Si es de Dios, nadie lo podrá detener. Ahora, si no es de Dios, ellos se van a dispersar solos. Lo que ellos no sabían era que el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios, estaba allí realizando la obra redentora para darle a la iglesia de Cristo la restauración, la redención y pagar el pecado, pagar la cuota, aleluya, que nos correspondía. Y se levantó un acta que el diablo hizo y dijo: bueno, aquí hay un acta de decreto en contra de los hijos tuyos. Jesús dijo: oh, sí, enséñamela. Mirad aquí, esta es la acusación en contra de tus hijos. Y cuando él hizo así y mostró las manos y dijo: esa acta de decreto está anulada. Esa acta de decreto ya no sirve para nada. Esa acta de decreto ya es inválida. Eso no sirve para nada. Bótalo por ahí, porque ya yo morí por mis hijos. Ya yo pagué lo que ellos necesitaban. Pagué el rescate. Bendito el nombre del Señor. Dice la ciencia, cuando analizan la muerte del Cordero, dicen los médicos que Cristo murió por un ataque al miocardio. Eso es un ataque al corazón. Así murió el maestro, de un ataque cardíaco en la cruz del Calvario. Cuando los soldados romanos vienen, le quiebran las rodillas y los pies a los dos ladrones, y cuando van donde el Mesías ya lo había expirado, el soldado romano le clava la lanza en el costado y dice la palabra que salió sangre y agua. Ya le estaba muerto, pero no le quebraron los huesos, porque había una profecía que ya había sido establecida para que ninguno de sus huesos fuese quebrado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra que después de todo esto Cristo es sepultado. Cristo lo entierran, ¿verdad? En una cueva, en una tumba que no había sido usada por nadie. Y lo llevan allí. Pero ¿dónde piensan ustedes que estaba Cristo? Su cuerpo estaba allí, pero Él no estaba ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Aleluya. Él no estaba ahí. ¿Y dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba el Maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice la palabra que Cristo, esos 3 días que duró en la tumba, estaba en los lugares allá abajo, predicándole a los espíritus encarcelados para que hubiera evidencia de que el Hijo de Dios era el Cordero inmolado de Dios, era el esperado de las naciones, era el que tenía que venir, y le predicó, aleluya, a esos espíritus encarcelados que estaban allá abajo. Señores, qué obra tan magnífica se le presentó allá en ese lugar santo, porque la iglesia debe entender que todavía el paraíso no se había inaugurado. Ellos estaban en ese lugar que se llama el seno de Abraham, donde los que morían
en la justicia de Dios, iban a ese lugar. Recuerden cuando hablamos de Lucas capítulo 16, nos habla del rico y Lázaro, ¿verdad? Había una cima, estaba el infierno o el Hades y estaba el seno de Abraham, que era un lugar de reposo. Allí Cristo fue a consolar a los que habían muerto en la justicia de Dios. Aleluya. Ahí estaba. Pero vamos a seguir leyendo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Imagínense usted un saco de ese tamaño, de 100 libras, para perfumar el cuerpo de Jesús. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Bendito el Señor. Los discípulos estaban consternados. Los discípulos estaban que no creían, después de haber visto a un hombre que levantaba a los paralíticos, que revivía a los muertos, que le daba vista a los ciegos, que el mudo y el sordo comenzaban a hablar y a escuchar, que sanaba a los enfermos, a los endemoniados, y ellos decían: ¿pero cómo? ¿Pero cómo será posible? Él nos prometió que Él volvería. Él nos decía que iba a volver. Porque cuántos no se habían levantado diciendo que eran los salvadores, y habían levantado revoluciones en el Medio Oriente, habían levantado ministerios, por decirlo así, y habían fallecido, y hasta hoy día sus cuerpos están enterrados allí. Nunca resucitaron, y ellos estaban consternados, estaban en una situación de estrés, porque ellos decían: ¿y ahora? Cuando Jesús dijo: ¿ustedes saben qué? Si destruyeran este templo, en 3 días yo lo voy a levantar. Y los fariseos decían: pero este hombre no llega ni a 40 años. ¿Y cómo él dice que este templo va a ser restaurado? Un templo que duró 40 años para construirse. ¿Y cómo él dice que lo va a restaurar en 3 días? Pero él se estaba refiriendo a su cuerpo. Él no se refería a la edificación, al templo. Él se refería a él, pero ellos no entendieron, porque Jesús hablaba en parábolas para que no lo entendieran. Este es un misterio. Hoy día nosotros tenemos la palabra, pero la tenemos explicada. Pero Jesús le hablaba a ellos para que, escuchando, no entendieran, porque tenían sus corazones entenebrecidos, tenían sus corazones entregados al mal, tenían sus corazones cerrados a la palabra de Dios. Amados, ¿cuántas veces usted no le predica a la gente hoy y sus corazones están entenebrecidos? Su mente está con las mismas escamas, los ojos espirituales están con las mismas escamas que tenía el apóstol Pablo. No entienden, no ven, viendo
no pueden entender que hay un plan de salvación. Que si hoy nosotros estamos celebrando, es porque hemos creído. Dice la palabra, más bienaventurados son los que no lo han visto y han creído. Porque nosotros hemos creído en el Dios de los cielos, pero nunca lo hemos visto. Los apóstoles andaban con Él, comían con Él, compartían el día entero con Él. Y Pedro, mientras Él estaba en el pretorio, lo negó 3 veces. Jesús se lo dijo: antes de que cante el gallo 3 veces me vas a negar. Y Pedro dijo: ja, 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 yo pongo mi vida por ti. Jesús le dijo: tú no sabes lo que estás diciendo. Porque para Él, lo que nosotros no conocemos, para Él ya es historia. Porque no hay nada escondido para Dios. No hay corazones que Dios no escudriñe. No hay nada oculto para Él, para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él conoce las intenciones de tu corazón. Él conoce a dónde fallas. Él conoce cuáles son tus debilidades. Y a pesar de todo, te ama. Y a pesar de todos tus defectos, Él fue al Calvario por ti. Y aún 2000 años después, hoy, Él te dice: hijo, ven. Yo sé que tú eres cascarrabia. Yo sé que tú dices tus mentiritas. Yo sé que haces esto porque para mí no hay nada oculto. Pero yo te amo como quiera. Yo te amo como quiera. Aún con tus defectos y tus virtudes, yo te amo porque fui a la cruz por ti. Y dice la palabra: acercados pues a Dios, al trono de la gracia, al trono de la misericordia, porque allí nosotros vamos a encontrar el oportuno socorro. Bendito el nombre del Señor. Usted le falla hoy a Jesús, y le fallamos diario. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos confiadamente al trono en rodillas y decirle: Padre, perdóname, perdóname. ¿Y qué usted piensa? ¿Que Dios no lo va a perdonar? Claro, porque Dios nunca desechará un corazón humillado delante de Él. Él no lo va a despreciar. Diga conmigo: Dios no me desprecia. Dios me ama. Dígalo. No lo va a despreciar. Aleluya. Y los discípulos estaban, amados, estaban contrariados porque su líder se había muerto, se había ido. Pero había un as debajo de la manga, como decimos. Al tercer día, el primer día de la semana, un domingo como hoy, pero temprano, como a eso de las 6 de la mañana, vamos a leer la palabra y dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Recuerden que los sepulcros en el Medio Oriente eran una especie de cueva, ¿verdad? Donde se le ponía una piedra, aleluya. Y dice: mientras María lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, porque ¿qué había acontecido? Aleluya. Ya Cristo había terminado lo que tenía que hacer allá. Dijo: bueno, me voy para arriba. Y la costumbre de los judíos era envolver el cuerpo de los muertos, lo envolvían en una especie de sudario y lo envolvían con lienzos, porque toda esa preparación se hacía en libras, recuerden, de aloe y mirra
era para preservar el cuerpo, para que el cuerpo no se corrompiera. Pero lo que ellos no sabían era que el cuerpo del maestro, aunque no le pusieran aloe ni mirra, él no se iba a corromper. ¿Sabes eso? Él no se iba a corromper. Y temprano, en la mañana, Jesús llega a su cuerpo de nuevo. Se incorpora. Aleluya. Los ángeles que están al lado de él sabían lo que iba a suceder, porque era un plan divino. Diga conmigo, un plan divino. Ya ellos sabían, porque el Padre se lo había revelado. Los ángeles conocían el plan de Dios. ¿O piensan ustedes que los ángeles de Dios no estaban ahí en el Calvario? Estaban ahí, estaban atentos. Cuando Jesús expira, dice la palabra que sucede un terremoto. La tierra se abre. El velo del templo se rasgó en dos, porque era evidencia de que ya nosotros no necesitamos un sacerdote para entrar a la presencia de Dios, sino que ya usted puede entrar delante de la presencia del Padre a través de Jesucristo, porque Él lo dijo: consumado es, consumado es. Ya no necesitamos hacer sacrificio, porque el sacrificio lo hizo Él una vez y para siempre. Den un aplauso a Dios. Aleluya, aleluya. Una sola vez y para siempre. Cuando Jesús, aleluya, regresa a su cuerpo, están los ángeles ahí. Santo es el Señor. Él sale, toma todos los paños, los envuelve, los dobla y lo pone en una esquinita. Y oiga qué dice la palabra. Dice: mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Qué estaba pasando allí? Recuerde, Jesús había resucitado con un cuerpo transformado. Diga conmigo, transformado. Y algo interesante, iglesia: ese cuerpo de Jesús, restaurado, transformado, vivificado, es el mismo cuerpo que tú vas a tener. Aleluya. Den un aplauso a Dios. Es el mismo cuerpo vivificado que la iglesia de Cristo va a tener en el día de la restauración. Bendito el nombre del Señor. No, ustedes no me entendieron. Eso merece un aplauso, pero grande al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ella no conoció a Jesús. Y ella dijo: ¿y quién es ella? Pensó que era un fantasma que le había salido. Dice más: ¿a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, el que cuidaba, ¿verdad?, el huerto, le dijo: Señor, tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas.
Señores, cuando hay un entierro, cuando hay un funeral, entierran el muerto y ya. Pero este velorio y este entierro fracasó. Fracasó porque no hubo muerto. No hubo muerto. El que estaba muerto resucitó. El que estaba muerto resucitó. Y hoy día nosotros celebramos la resurrección del Cristo de la gloria. Denle una póngase de pie, póngase de pie y dele gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy nosotros celebramos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. La tumba no pudo retenerlo. La tumba no pudo retenerlo. No pudo. La muerte y el Hades no pudieron retener al Cristo de la gloria, porque Él dijo: yo me voy, pero vuelvo. Y algo importante que la iglesia hoy debe entender, que cuando Él dobla los paños significa que Él volverá. Que Él volverá, Él volverá, Él volverá, Él volverá a buscar su iglesia, Él volverá, y es promesa de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Señor, en esta mañana, hoy celebramos tu resurrección. Hoy, primer día de la semana, así como sucedió hace 2000 años, hoy nosotros estamos aquí como iglesia tuya. Iglesia que tú pagaste precio caro. Por tu iglesia tú fuiste al Calvario. Por tu iglesia moriste, pero resucitaste al tercer día. Doblaste esos paños en señal de que volverías a buscarnos, en señal de que volverías otra vez. Y tu iglesia, hoy nosotros podemos decir: Maranata. Diga conmigo: Maranata, Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Dale un aplauso a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria al que vive para siempre. Iglesia, si hay alguien en esta mañana que todavía no ha conocido a Jesús, que no tiene la esperanza, que no tiene esa palabra y esa seguridad de salvación, ahí donde estás, vamos a levantar una oración. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, dice que la salvación es por fe, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es gratuita. Y hoy tú puedes tener salvación. Hoy tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Aleluya. Solamente tienes que orar conmigo ahora, a esta oración sincera, a esta oración de corazón, y recibe al Maestro en tu corazón. No es religiosidad, es el amor y la relación que Dios quiere tener contigo. Yo quiero que ores conmigo y le digas ahí en tu corazón, todos con los ojos cerrados: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por la obra redentora en la cruz del Calvario. Yo te doy cabida en mi corazón. Te invito a que tú seas mi Señor. No lo había hecho antes, pero hoy es el momento de aceptarte y de recibirte como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo, ven, entra a mi vida ahora, entra a mi corazón ahora y séllame, y séllame. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Eres salvo, no necesitas hacer más nada, sino comenzar a establecer esa relación con tu Dios. Bendito el nombre del Señor. Amados, aleluya. Estamos despedidos. Denle un abrazo a su hermano, salúdelo en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y feliz día de resurrección. Aleluya.